El sol de marzo golpeaba inmisericordiamente las milpas de los alrededores de San Miguel el Alto, haciendo que el aire temblara en olas de calor que distorsionaban el paisaje árido. En el pequeño patio de tierra apisonada de la humilde casa, rodeado por una cerca baja de alambre de púas que separaba la propiedad del rancho vecino, resonaban gritos que cortaban el silencio de la tarde como puñaladas. «¡Chamaco inútil! No haces más que darme problemas». La voz chillona de Hortensia desgarraba el aire caliente mientras volvía a levantar la vara de carrizo, sus ojos pequeños y duros brillando de rabia. El sudor corría por su rostro delgado y anguloso, mezclándose con el maquillaje barato que comenzaba a derretirse bajo el calor intenso. Ramiro, de apenas 7 años, se encogía en el suelo de tierra, los brazos flacos protegiendo instintivamente el rostro. Su ropa gastada, 2 veces más grande que su cuerpecito endeble, estaba cubierta de polvo rojizo. Los ojos cafés, demasiado grandes para aquel rostro asustado, brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Había aprendido desde temprano que llorar solo empeoraba todo. ¿Por qué no puedes ser como los demás niños? ¿Por qué tienes que ser tan latoso? Hortensia seguía gritando, la vara temblando en su mano encallecida por las horas de costura. 3 familias ya te han regresado. 3. Y yo que ni quería quedarme contigo, pero el dinero de Prospera, al menos para eso sirves. Al otro lado de la cerca baja, entre las plantas de maíz que se balanceaban suavemente con la brisa cálida, don Joaquín Mendoza observaba todo en silencio. A sus 72 años, el ranchero jubilado tenía las manos grandes y callosas por el trabajo de toda una vida en la tierra, pero en aquel momento temblaban de una rabia contenida que no sentía desde hacía mucho tiempo. Lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro barbudo y curtido por el sol, mezclándose con surcos profundos que décadas de trabajo al aire libre habían cavado en su piel. Don Joaquín conocía a Hortensia solo de vista. Sabía que se había mudado a la casa vecina hacía 6 meses, venida del pueblo con un niño adoptivo y muchas quejas sobre la vida difícil en el campo. Ella trabajaba como costurera en el pueblo, tomando el camión viejo y ruidoso todas las mañanas, y siempre volvía de mal humor al final del día. Los vecinos comentaban en la plaza que solo había aceptado adoptar al niño por el dinero del apoyo gubernamental, pero don Joaquín nunca había presenciado nada como aquello. Los 300 pesos que me gasté en la farmacia con jarabe para tu tos. 300 pesos que no tengo. Hortensia seguía descargando su frustración en el niño, que permanecía en silencio, solo protegiéndose de los golpes. Y ahora me sales con que te duele la panza. ¡Niño mañoso! En mis tiempos, los niños no se enfermaban a cada rato. Ramiro cerró los ojos con fuerza, intentando transportarse mentalmente lejos de allí. Era una habilidad que había desarrollado durante sus estancias en los otros hogares adoptivos. Cuando las cosas se ponían muy difíciles, él imaginaba que estaba volando como los sopilotes que rondaban las milpas, viendo todo desde arriba, pequeño y distante. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Cuando abrió los ojos, encontró la mirada bondadosa de un hombre mayor al otro lado de la cerca. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Don Joaquín y Ramiro se miraron a través del alambre de púas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. El niño vio compasión donde siempre encontraba indiferencia o rabia. El ranchero vio una fragilidad y una fuerza al mismo tiempo, un niño que sufría, pero que aún no había perdido aquella luz especial en los ojos. ¿Qué estás mirando, viejo metiche? Hortensia finalmente percibió la presencia de don Joaquín y volvió su furia también hacia él. Esto es problema mío, a los niños hay que darles disciplina. Don Joaquín tragó saliva, sus manos cerrándose en puños.
Toda su educación de hombre del campo, respetuoso y discreto, peleaba con la voluntad salvaje de saltar aquella cerca y proteger a aquel niño. Pero él sabía que una intervención directa solo empeoraría las cosas para el niño cuando él no estuviera cerca. «Pido perdón, doña Hortensia», dijo con la voz controlada, quitándose el sombrero de palma desgastado de la cabeza en un gesto de respeto. Solo estaba cuidando la milpa aquí cerca. No quería incomodar. «Pues métase con su vida y déjeme educar a este niño en paz», Hortensia respondió hoscamente, pero bajó la vara al percibir que había público para su actuación. Siempre se preocupaba por mantener las apariencias en el pueblo, aunque fuera solo delante del vecino solitario. Ramiro aprovechó la distracción para levantarse despacio, limpiando la tierra del rostro con el dorso de la mano. Sus ojos encontraron nuevamente los de don Joaquín, y esta vez esbozó una sonrisa casi imperceptible, como si quisiera agradecer por la simple presencia de alguien que se importó. «Entra a la casa y ve a lavar toda esa mugre», Hortensia ordenó al niño, guardando la vara en el gallinero improvisado que quedaba en el fondo del patio. «Y ni pienses en cenar si no terminas la tarea». Ramiro obedeció en silencio, caminando con dificultad hasta la puerta trasera de la humilde casa. Antes de entrar, miró una vez más a don Joaquín, que aún permanecía parado del otro lado de la cerca, y asintió discretamente con la mano. Don Joaquín quedó allí parado por mucho tiempo después de que madre e hijo entraron en la casa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo, pero él no conseguía moverse. Sus piernas parecían haber creado raíces en la tierra, como las plantas que cultivaba hacía décadas. Un dolor profundo crecía en su pecho, una mezcla de rabia, tristeza y algo más que él no conseguía nombrar. Caminó lentamente de vuelta a su casa, una construcción antigua pero bien cuidada, con porche de madera y jardín lleno de flores que su difunta esposa, Remedios, había plantado. 3 años habían pasado desde que ella partió, y la casa aún guardaba sus vestigios en cada rincón. Los pequeños floreros de violetas en la ventana de la cocina, las toallas bordadas a mano, el olor suave a lavanda que ella adoraba. Aquella noche, don Joaquín no consiguió comer la cena sencilla que había preparado. Sentado a la mesa de madera maciza de la cocina, iluminada solo por una lámpara amarillenta, él miraba fijamente a la silla vacía, donde Remedios acostumbraba sentarse. ¿Cómo reaccionaría ella si hubiese presenciado aquella escena? ¿Qué consejo le daría a él? Remedios siempre había soñado con adoptar un niño. Durante los 45 años de matrimonio, ellos intentaron tener hijos propios sin éxito, y ella frecuentemente mencionaba la voluntad de abrir el corazón para un niño que necesitara amor. Don Joaquín, más pragmático y reservado, siempre encontraba excusas. El rancho daba mucho trabajo, ellos no tenían experiencia con niños, ya eran viejos de más para cambios tan grandes. Ahora, solo en aquella cocina silenciosa, él se arrepentía amargamente de nunca haber dado esa alegría a la esposa. Si ella estuviera allí, ciertamente ya habría encontrado una forma de ayudar a aquel niño. Remedios tenía un corazón enorme y una determinación que movía montañas cuando se trataba de proteger a quien necesitaba. El sonido apagado de llanto viniendo de la casa vecina interrumpió sus pensamientos. Era Ramiro, intentando contener los sollozos para no provocar más rabia de Hortensia. Don Joaquín se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana que daba para el patio de los vecinos. La casa estaba sumergida en la oscuridad, excepto por una luz tenue en lo que parecía ser un cuartito pequeño en el fondo. En aquel momento, algo cambió dentro del viejo ranchero. Una determinación que él no sentía hacía años comenzó a crecer en su pecho, como una semilla plantada en tierra fértil. No sabía aún lo que haría, pero una cosa estaba cierta. No conseguiría simplemente fingir que nada había acontecido.
Aquel niño había tocado algo profundo en su alma, un lugar que estaba adormecido desde la muerte de Remedios. Durante toda la madrugada, don Joaquín quedó despierto, caminando de un lado para otro en el porche, planeando mentalmente lo que podría hacer. No podía interferir directamente sin tornar la situación aún peor para Ramiro. Hortensia parecía el tipo de persona que desquitaría cualquier confrontación en el niño. Necesitaba ser más sutil, más cuidadoso. Cuando el sol nació en el horizonte, tiñendo las milpas de dorado, don Joaquín tuvo una idea. Remedios acostumbraba decir que pequeños gestos de bondad podían cambiar el mundo de una persona. Tal vez fuese hora de poner esa filosofía en práctica. Fue hasta la despensa y tomó algunas frutas frescas que había cosechado en la víspera, plátanos, naranjas y algunas guayabas que crecían en el huerto. Colocó todo en una bolsa plástica sencilla y escribió una nota con su caligrafía cuidadosa de persona mayor. Para que sonrías hoy. Un amigo. Cuando Hortensia salió para tomar el camión para el pueblo, como hacía todas las mañanas a las 7 en punto, don Joaquín se aproximó discretamente a la cerca. Ramiro estaba en el patio, jugando solo con algunos palitos, creando casitas imaginarias en la tierra. Al ver al ranchero, sus ojos se iluminaron con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Chist», don Joaquín susurró, haciendo señal para que el niño se aproximara. «Tengo algo para ti». Ramiro miró rápidamente para la casa, verificando si Hortensia había realmente salido, y después corrió hasta la cerca, con el corazón disparado. Era la primera vez en meses que alguien se dirigía a él con gentileza. Don Joaquín pasó la bolsa a través del alambre de púas, tomando cuidado para no lastimar las manitas pequeñas que la recibieron. «Son frutas de mi huerta. Tu madre salió, ¿verdad? Puedes comer sin problemas». Ramiro abrió la bolsa y sus ojos se agrandaron de sorpresa y alegría. Hacía semanas que no comía frutas frescas. Hortensia siempre decía que era desperdicio de dinero comprar mariconadas para niño. Él tomó un plátano, lo peló con cuidado y dio la primera mordida, cerrando los ojos de placer. «Gracias, señor», murmuró con la boca llena, y por la primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Don Joaquín sintió el corazón calentarse de una forma que no experimentaba desde la muerte de Remedios. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Ramiro Silva», respondió el niño, tragando el plátano y ya tomando una naranja. «¿Y usted?» Joaquín Mendoza. Vivo aquí hace más de 50 años». El ranchero se arrodilló de su lado de la cerca para quedar a la altura del niño. «¿Te gustan las frutas, Ramiro?» El niño asintió vigorosamente, los ojos brillando. «Me gustan mucho. Mi primera mamá, la que me tuvo, ella siempre me daba plátano cuando yo estaba triste». Su expresión se ensombreció por un momento, pero ella no podía quedarse conmigo. Don Joaquín sintió un apretón en el pecho. «¿Y ahora? ¿Estás bien aquí?» Ramiro bajó los ojos, jugando con la cáscara de la naranja. Era un niño inteligente para su edad. Ya había aprendido que hablar de más sobre los problemas en casa solo traía más problemas. Pero había algo en el modo gentil de aquel hombre mayor que lo hacía querer confiar. «A veces es difícil», admitió en voz baja. «Hortensia se enoja cuando me enfermo o cuando quiebro algo sin querer. Ella dice que yo doy mucho trabajo». «Los niños no dan trabajo, Ramiro. Los niños dan alegría», don Joaquín dijo con firmeza, sus palabras cargadas de una sabiduría adquirida a lo largo de décadas. «Cualquier adulto que no entiende eso es que tiene problema, no tú». Ramiro levantó los ojos, sorprendido. Nadie nunca había dicho nada parecido para él. Durante toda su corta vida siempre oyó que era problemático, difícil, una carga que las personas cargaban por obligación o interés. El sonido distante del camión volviendo del pueblo interrumpió el momento mágico. Hortensia volvería en menos de 15 minutos. «Necesito ir».
Ramiro dijo rápidamente, escondiendo las frutas restantes debajo de la camisa. Ella no puede saber. Puedes guardar las frutas debajo de aquella tabla suelta allá. Don Joaquín apuntó para un rincón del patio donde había una pila de maderas viejas. Nadie va a encontrar allá. Ramiro corrió para esconder su tesoro y después volvió para despedirse. Señor Joaquín, usted va a volver mañana. Si tú quieres, sí. Yo quiero mucho. Ramiro respondió con sinceridad tocante y corrió para dentro de casa antes que Hortensia llegase. Don Joaquín quedó allí parado, observando la casa vecina con un sentimiento completamente nuevo creciendo en su pecho. Por la primera vez desde la muerte de Remedios, tenía una razón para despertar temprano, un propósito que iba más allá de cuidar de las milpas y de los animales. No sabía aún a dónde aquello llevaría, pero una cosa estaba clara. Su vida acababa de ganar un nuevo significado, y el pequeño Ramiro había acabado de ganar un protector que él ni sabía que existía. Los días siguientes trajeron una rutina que Ramiro nunca había experimentado antes. Todas las mañanas, después que Hortensia tomaba el camión para el pueblo a las 7 horas, él corría hasta la cerca para encontrar a don Joaquín. El ranchero siempre estaba allá, puntual como el nacer del sol, con algo especial escondido en los bolsillos de su camisa a cuadros descolorida. No eran solo frutas. Un día era un pequeño carrito de madera que don Joaquín había tallado a mano durante la noche insomne. Otro día, un libro de historias infantiles que perteneciera a una sobrina distante y estaba guardado en una caja empolvada en el ático. Ramiro sujetaba cada regalo como si fuese hecho de oro, sus ojos brillando con una alegría que había olvidado que existía. «Señor Joaquín», Ramiro preguntó en una mañana de abril, mientras hojeaba cuidadosamente el libro de cuentos de hadas. «¿Por qué usted es tan bueno conmigo?» Don Joaquín paró de arreglar la cerca de alambre, que no necesitaba arreglo, solo una excusa para estar allá cerca en el horario correcto. La pregunta sencilla del niño lo tomó desprevenido, mezclando con sentimientos que él aún estaba aprendiendo a entender. «¿Sabes, Ramiro?», comenzó despacio, escogiendo las palabras con cuidado. «Mi esposa Remedios siempre decía que la bondad es como plantar semillas. Tú nunca sabes qué tipo de fruta vas a cosechar, pero siempre vale la pena intentar». Ramiro frunció la nariz, intentando entender la comparación. ¿Su esposa era buena como usted? Era la persona más buena del mundo. Don Joaquín respondió, una sonrisa melancólica cruzando su rostro barbudo. Ella siempre quiso tener hijos, ¿sabes? Niños para llenar esta casa vieja de risas y correteos. ¿Y por qué no tuvieron? La pregunta inocente hizo a don Joaquín tragar saliva. A veces las cosas no acontecen como uno planea, pequeño, pero Remedios decía que tal vez fuese para que pudiésemos ayudar a niños que ya existían y necesitaban amor. Ramiro quedó quieto por un momento, procesando aquellas palabras con la seriedad de alguien mucho más viejo que sus 7 años. Ella parecía muy genial. Yo quería haberla conocido. Ella te habría adorado. Don Joaquín dijo con convicción. Habría hecho galletas todos los días solo para verte sonreír. El niño sonrió con esa idea, pero luego su expresión se ensombreció. A Hortensia no le gusta cuando yo sonrío mucho. Ella dice que niño feliz de más se vuelve maleducado. Don Joaquín sintió la rabia familiar crecer en su pecho, pero la controló. Estaba aprendiendo que explosiones de revuelta no ayudarían a Ramiro en nada. Necesitaba ser estratégico, paciente. Hortensia está equivocada sobre eso, dijo cuidadosamente. Niño tiene el derecho de ser feliz. Es el trabajo de los adultos garantizar eso. Ramiro miró para él con aquellos ojos grandes y sabios de más para su edad. ¿Usted piensa que un día yo voy a tener una familia de verdad? Una que me quiera porque me ama, no por causa del dinero de Prospera? La pregunta partió el corazón de don Joaquín en 1000 pedazos.
¿Cómo un niño tan pequeño ya había entendido las motivaciones sórdidas de los adultos a su alrededor? ¿Cómo había perdido la inocencia tan temprano? Yo tengo certeza de eso, Ramiro, respondió con toda la sinceridad que consiguió reunir. Existe una familia perfecta para ti en algún lugar. A veces solo demora un poco para que las personas correctas se encuentren. Pero la realidad luego se impondría de forma cruel sobre aquellos momentos de ternura matinal. Hortensia comenzó a notar los cambios en Ramiro. El niño estaba menos apático, sonreía más, y eso la incomodaba profundamente. Niños felices hacían preguntas, creaban expectativas, daban trabajo. Ella prefería cuando él quedaba quieto en el rincón, invisible, sin estorbar sus planes. ¿Desde cuándo andas tan animadito?, ella preguntó en una tarde, volviendo más temprano del trabajo por causa de una encomienda cancelada. Encontró a Ramiro jugando en el patio con pequeños palitos, creando un rancho imaginario, completo con cercas hechas de palillos de fósforo y animales de piedritas. «Solo estoy jugando, Hortensia», Ramiro respondió bajito, intentando esconder el entusiasmo en la voz. «¿Jugando con qué? No te he dado juguete ninguno». Ella se aproximó y pateó la construcción cuidadosa, esparciendo los palitos por la tierra. ¿Y de dónde salió ese libro? Ramiro empalideció al ver el libro de cuentos de hadas medio escondido debajo de una tabla. Había sido descuidado, estaba tan contento que había olvidado de esconder mejor sus tesoros. Yo lo encontré, tartamudeó, la mentira sonando falsa hasta para sus propios oídos. Hortensia tomó el libro y lo examinó. Era claramente demasiado nuevo para haber sido encontrado por casualidad. Sus sospechas, que venían creciendo hacía días, finalmente se confirmaron. «Alguien te está dando estas cosas», afirmó con certeza. «¿Quién es? ¿Qué adulto anda rondándote?» Ramiro sacudió la cabeza desesperadamente. «Nadie, te juro, yo lo encontré de verdad». Pero Hortensia no era tonta. Miró alrededor del patio y sus ojos se posaron en el rancho vecino, donde don Joaquín cuidaba de sus plantas de tomate como hacía todas las tardes. «Es aquel viejo rezongón, ¿verdad?». Ella siseó, su voz cargada de una rabia peligrosa. «Te dije que no hablaras con extraños. ¿Qué tipo de adulto anda regalando cosas a niños ajenos?». Ramiro intentó protestar, pero Hortensia ya estaba marchando en dirección a la cerca, el libro apretado en su mano como un arma. «¡Don Joaquín!», ella gritó, haciendo al ranchero voltearse, sorprendido. «Necesito hablar con usted». Don Joaquín se aproximó despacio, ya percibiendo por el tono agresivo que sus actos de bondad habían sido descubiertos. Ramiro corrió atrás de Hortensia, el terror estampado en el pequeño rostro. «¿Usted anda dándole regalos al niño a mis espaldas?». Hortensia agitó el libro en el aire. «¿Qué tipo de hombre hace una cosa de esas?». «Doña Hortensia», don Joaquín comenzó con calma, quitándose el sombrero de la cabeza en un gesto respetuoso. «No quise causar problema alguno. Solo pensé que el niño...». «¿El niño qué?», ella interrumpió. «El niño es mi responsabilidad. Si yo quisiera que él tuviera libros y juguetes, yo se los daría. Usted no tiene derecho ninguno de interferir en mi educación». Ramiro asistía a la discusión con el corazón destrozado. Sabía que estaba presenciando el fin de la única cosa buena que había acontecido en su vida en los últimos meses. Lágrimas comenzaron a escurrir por sus mejillas, pero él las enjugó rápidamente. «Pido disculpas si ofendí», don Joaquín dijo, su voz controlada pero firme. «No fue mi intención faltar el respeto a su autoridad. Apenas pensé que un niño merece...». «¿Merece qué?». Hortensia explotó. «¿Quién es usted para decidir lo que mi hijo merece? Yo mantengo a este niño, yo que pago las cuentas, yo que aguantaba sus berrinches». «¿Berrinches?». Don Joaquín no consiguió contener la pregunta, mirando para Ramiro, que era el niño más bien portado que ya había conocido. «Eso mismo. Se enferma a cada rato, reclama de la comida, no para quieto».
Hortensia estaba ganando confianza, sintiendo que tenía la razón de su lado. Y ahora viene usted, llenando la cabeza de él de sueños y fantasías. Niño pobre no puede tener expectativas altas. Don Joaquín sintió la rabia crecer como un volcán, a punto de explotar, pero forzó a mantenerse la compostura. Miró para Ramiro, que estaba temblando de miedo y tristeza, y supo que cualquier palabra mal colocada tornaría la vida del niño un infierno aún mayor. «Tiene razón, doña Hortensia», dijo finalmente, cada palabra costando un pedazo de su alma. «No era mi lugar. No voy a incomodar más». Ramiro soltó un pequeño gemido de desesperación que partió el corazón de don Joaquín en 1000 pedazos. Pero el ranchero sabía que era la única forma de proteger al niño en el momento. «Espero que no», Hortensia respondió triunfante. «Y si yo descubro que usted anda aproximándose de mi hijo de nuevo, voy a tener que tomar providencias más serias». Ella tomó a Ramiro por el brazo, no con violencia física, pero con una firmeza que no dejaba dudas sobre su autoridad. «Vamos, Ramiro, y tú vas a quedar de castigo por haber mentido para mí». Mientras eran arrastrados de vuelta para casa, Ramiro miró por encima del hombro para don Joaquín, sus ojos llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. Era como si estuviese despidiéndose de la única luz que había encontrado en su oscuridad. Aquella noche, Hortensia tomó una decisión que cambiaría todo. «Estoy pensando en mudarnos de aquí», ella anunció durante la cena escasa, observando la reacción de Ramiro. «Este pueblo es muy pequeño, muy chismoso. En la capital tendría más oportunidades para mi trabajo». Ramiro se atragantó con la cuchara de sopa aguada. «¿Mudar? ¿Para dónde?» «Para la Ciudad de México. Tengo una prima allá que dijo que puedo quedar en la casa de ella hasta establecerme». Hortensia hablaba como si estuviese discutiendo el tiempo, no el futuro de un niño. «Allá tú vas para una escuela mayor, no vas a quedar corriendo suelto por ahí atrás de personas extrañas». «Pero a mí me gusta de aquí», Ramiro dijo bajito, sus palabras casi un susurro. «A ti te gusta es vagabundear y molestar a los vecinos», Hortensia replicó. «En la Ciudad de México tú vas a aprender a tener responsabilidad de verdad». Ramiro bajó los ojos para el plato casi vacío. La idea de dejar a don Joaquín, la única persona que había mostrado bondad genuina para él, era insoportable. Pero ¿qué un niño de 7 años podría hacer contra la voluntad de un adulto? «Voy a llamar para mi prima mañana», Hortensia continuó, satisfecha con el silencio sumiso del niño. «Si sale todo bien, podemos estar fuera de aquí en 2 semanas». Aquella noche, Ramiro lloró hasta no tener más lágrimas. Acostado en su camita estrecha en el cuartito del fondo, él miraba por la pequeña ventana que daba para el rancho de don Joaquín. Una luz tenue aún brillaba en la cocina de la casa del ranchero, y Ramiro imaginó al hombre bondadoso sentado solo a la mesa, tal vez pensando en él también. Por la primera vez en mucho tiempo, Ramiro rezó. No sabía bien para quién o cómo, pero susurró para la oscuridad una súplica desesperada, que alguna cosa, cualquier cosa, impidiese a Hortensia llevárselo lejos de la única persona que había mostrado que él tenía algún valor en este mundo. Al otro lado de la cerca, don Joaquín tampoco conseguía dormir. Sentado en su cocina silenciosa, él miraba para la foto de Remedios en la pared y sentía un peso en el pecho que no experimentaba desde el día del funeral de ella. «¿Qué hago ahora, mi querida?», susurró para la foto. «¿Cómo puedo ayudar a aquel niño sin empeorar las cosas para él?». El silencio de la casa fue su única respuesta, pero don Joaquín sabía que Remedios, si pudiese hablar, diría para él no desistir. Ella siempre creyó que el amor encontraba una forma de vencer cualquier obstáculo, por mayor que fuese. Una determinación nueva comenzó a crecer en el pecho del viejo ranchero. Tal vez no pudiese más dejar regalos en la cerca, pero eso no significaba que tenía que desistir completamente. Necesitaba encontrar una forma más sutil,
más cuidadosa de continuar protegiendo a Ramiro. Mientras el pueblo dormía bajo el manto estrellado de los alrededores de San Miguel el Alto, dos corazones solitarios planeaban secretamente formas de mantener viva la única amistad verdadera que habían encontrado en aquel mundo, a veces cruel e implacable. Pero ni Ramiro ni don Joaquín sabían que el destino estaba preparando una revuelta que probaría toda la fe que aún restaba en sus corazones magullados. Los días siguientes pasaron como una tortura lenta para Ramiro. Hortensia había cumplido su amenaza y llamado para la prima en la Ciudad de México, que confirmó que podrían quedar en la casa de ella por algunos meses. La fecha de la mudanza fue marcada. En exactamente 10 días, ellos tomarían el camión para la capital y Ramiro perdería para siempre a la única persona que había mostrado interés genuino por su bienestar. El niño no conseguía más jugar, no conseguía comer derecho, no conseguía ni mismo fingir que estaba todo bien. Hortensia, satisfecha con lo que interpretaba como sumisión total, relajó un poco su vigilancia, pero mantuvo a Ramiro lejos de la cerca que dividía las propiedades. Ahora tú vas a aprender a no crear vínculos innecesarios con extraños, ella dijo en una mañana, mientras embalaba sus pocas ropas en bolsas plásticas. En la Ciudad de México no va a tener viejo bonachón para llenarte de mimos. Allá tú vas a crecer y volverte hombre de verdad. Ramiro apenas asintió silenciosamente, pero por dentro su corazón se despedazaba un poco más a cada palabra. Él pasaba las tardes enteras mirando por la ventana del cuartito, observando a don Joaquín cuidar de sus plantas e imaginando cómo sería difícil la vida sin aquellos momentos especiales que habíanse tornado su única fuente de alegría. Al otro lado de la cerca, don Joaquín también sufría. El ranchero había intentado mantener su rutina normal, pero no conseguía concentrarse en nada. Sus tomates crecían sedientos porque él olvidaba de regarlos. Sus gallinas quedaban inquietas porque él se atrasaba para dar comida y sus noches eran pobladas por pesadillas donde Ramiro lo llamaba por socorro y él no conseguía alcanzarlo. Fue en una de esas noches torturadas que don Joaquín tomó una decisión que cambiaría todo. Sentado en su porche, mirando para las estrellas que Remedios acostumbraba a admirar, él finalmente encontró coraje para hacer algo que venía evitando hacía 3 años: procurar ayuda. En la mañana siguiente, don Joaquín se vistió con su mejor ropa, la camisa social azul que usaba apenas en ocasiones especiales, y tomó su viejo camioneta para ir hasta el pueblo. Su destino era el escritorio de la trabajadora social municipal, doña Carmela, una mujer de mediana edad conocida por su dedicación a los niños en situación de vulnerabilidad. Carmela Contreras estaba organizando una pila de papeles cuando don Joaquín tocó en la puerta de su pequeño escritorio en la alcaldía. Ella lo conocía de vista, sabía que era un ranchero respetado en la comunidad, pero quedó sorprendida con su visita. «Don Joaquín, qué sorpresa. El señor está bien». Carmela se levantó, ofreciendo una silla al visitante inesperado. «Doña Carmela», don Joaquín comenzó, quitándose el sombrero y sujetándolo nerviosamente entre las manos. «Necesito hablar sobre una situación que me deja muy preocupado. Es sobre un niño». Carmela frunció el ceño, su experiencia profesional inmediatamente activándose. «¿Qué tipo de situación, don Joaquín?» Don Joaquín respiró hondo y contó todo: las palizas que presenció, el estado emocional de Ramiro, las señales de negligencia y su propia tentativa frustrada de ayudar al niño. Habló con la voz embargada sobre cómo el niño había tocado su corazón y cómo no conseguía simplemente cerrar los ojos para el sufrimiento de él. Carmela oyó todo en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando don Joaquín terminó, ella quedó quieta por un largo momento, procesando las informaciones. «Don Joaquín», ella dijo finalmente, «el señor tiene certeza de lo que está relatándome. Esas son acusaciones muy serias. Tengo certeza absoluta.
Don Joaquín respondió con firmeza. Presencié todo con mis propios ojos. Aquel niño está sufriendo y ahora la mujer quiere llevárselo para la Ciudad de México. Tengo miedo de lo que puede acontecer con él lejos de aquí, sin nadie para vigilar. Carmela suspiró profundamente. Ella conocía casos como ese. Sabía cómo era difícil intervenir cuando no había denuncias formales o evidencias concretas. El problema, don Joaquín, es que necesitamos de más que testimonio para abrir una investigación oficial. La madre adoptiva puede alegar que está ejerciendo su autoridad legal. ¿Y si yo quisiera ofrecerme como familia sustituta? Don Joaquín preguntó, sorprendido con su propia coraje. Las palabras salieron de su boca antes que él pudiese pensar en las implicaciones. ¿El señor quiere adoptar a Ramiro? Don Joaquín tartamudeó, percibiendo la magnitud de lo que había acabado de sugerir. Yo no sé. Tal vez. Solo sé que no puedo quedar parado viendo a aquel niño sufrir. Don Joaquín, el señor tiene 72 años, nunca tuvo hijos, vive solo hace 3 años. Carmela listó las complicaciones obvias. Adopción es un proceso complejo, especialmente para personas en su situación. Pero no es imposible, ¿es? Don Joaquín insistió, una determinación creciendo en su voz. Debe haber alguna forma legal de proteger a aquel niño. Carmela se reclinó en la silla, estudiando el rostro sincero del ranchero. En sus 15 años como trabajadora social, había visto muchas personas motivadas por intereses egoístas intentando adoptar niños. Pero algo, en el modo de don Joaquín hablar sobre Ramiro, la convenció de que sus intenciones eran genuinamente altruistas. Existe, ella dijo cuidadosamente, un proceso llamado familia de acogida. Es temporario, mientras la situación del niño es reevaluada, pero mismo eso exige aprobación en una serie de requisitos y evaluaciones. Don Joaquín se inclinó para frente, sus ojos brillando con esperanza. ¿Cuánto tiempo lleva? Normalmente, meses, pero Carmela hizo una pausa significativa. Si hubiera evidencias de maltrato y el niño estuviera en riesgo inminente, puede ser acelerado. ¿Qué necesito hacer? Carmela tomó un formulario de un cajón. Primero, el señor necesita rellenar una solicitud formal. Después, nuestro equipo hará una visita a su casa para evaluar las condiciones. También necesitaremos de referencias de la comunidad, exámenes médicos y una evaluación psicológica básica. Don Joaquín tomó los papeles como si fuesen una tabla de salvación. ¿Y Ramiro? Él necesita ser consultado. Si el proceso avanzar, sí. La opinión del niño es siempre considerada. Carmela se inclinó para frente, sus ojos serios. Pero don Joaquín, necesito que el señor entienda, eso no es garantía de nada. Hortensia Silva tiene la guarda legal de Ramiro. Si ella quiere mudarse con él, puede ser muy difícil impedir. Pero si yo conseguir probar que ella está maltratando a él, ahí sería diferente, Carmela admitió. Pero necesitaríamos de evidencias sólidas. ¿El señor tiene alguna? Don Joaquín sacudió la cabeza, desanimado. Apenas mi testimonio. Carmela quedó quieta por un momento, claramente pensando. Finalmente, ella se inclinó sobre la mesa bajando la voz. Don Joaquín, voy a ser franca con el señor. Oficialmente no puedo sugerir nada irregular, pero ella hizo una pausa significativa. Si de alguna forma hubiera más evidencias, fotos, testigos adicionales, algo concreto, nuestra investigación sería mucho más efectiva. Don Joaquín entendió la insinuación. Carmela estaba sugiriendo de forma indirecta que él necesitaba encontrar una forma de documentar los maltratos. No era una sugerencia oficial, sino un consejo velado de alguien que realmente se preocupaba con el bienestar de los niños. Entiendo, él dijo simplemente. Y don Joaquín, Carmela añadió, el señor tiene una buena reputación en la comunidad.
El profesor Benjamín de la escuela primaria siempre habla bien del Señor. Doña Prudencia, de la iglesia, también. Eso ayudaría mucho en una evaluación. Don Joaquín salió del escritorio de Carmela con una mezcla de esperanza y determinación que no sentía hacía años. Por la primera vez desde la muerte de Remedios, tenía un objetivo claro, una misión que daba sentido a su existencia. Durante el camino de vuelta para casa, él paró en la tienda de materiales de construcción del centro del pueblo. Necesitaba de algunas cosas para lo que estaba planeando hacer. «Buenas tardes, don Joaquín», cumplimentó Isidro, el propietario de la tienda. «¿Qué va a hacer hoy?» «Necesito de una cámara de seguridad pequeña», don Joaquín dijo, intentando sonar casual. «Anduvieron robando algunas gallinas. Quiero saber quién es el sujeto». Isidro rió. «Problema común por aquí. Tengo exactamente lo que el señor necesita. Es fácil de instalar y graba todo en una tarjeta de memoria». Mientras Isidro explicaba cómo la cámara funcionaba, don Joaquín fingía prestar atención, pero su mente estaba ocupada con otros planes. Sabía que estaba arriesgando mucho, que si fuese descubierto podría complicar aún más la situación de Ramiro. Pero también sabía que no conseguiría vivir consigo mismo si no intentase todo a su alcance para salvar a aquel niño. Al llegar a casa, don Joaquín instaló la cámara cuidadosamente, posicionándola de forma que tuviese una visión clara del patio de Hortensia. Oficialmente, estaba protegiendo su propiedad. En la realidad, estaba intentando salvar una vida. En aquella tarde, como si el destino estuviese conspirando a favor de sus planes, Hortensia volvió del trabajo especialmente irritada. Había perdido otro cliente, una encomienda importante que garantizaría dinero extra para la mudanza. Su frustración, como siempre, fue descargada en Ramiro. «Por tu causa voy a tener que pedir dinero prestado para la mudanza», ella gritó, empujando al niño en el patio. «Si tú no existieras, mi vida sería mucho más fácil». Ramiro tropezó y cayó de rodillas en la tierra dura, pero no lloró. Había aprendido que lágrimas apenas intensificaban la rabia de Hortensia. Permaneció donde estaba, esperando que la tempestad pasase. «Levanta de ahí, chamaco inútil». Hortensia tomó la vara de carrizo que mantenía siempre próxima. «Voy a enseñarte a ser hombre de una vez por todas». La paliza que se siguió fue peor que todas las anteriores. Hortensia estaba descontando meses de frustración acumulada, su rabia alimentada por la perspectiva de tener que recomenzar la vida en una ciudad grande donde no conocía a nadie. De al otro lado de la cerca, don Joaquín asistía a todo a través de la ventana de su cocina, su cámara grabando cada segundo de aquella crueldad. Sus manos temblaban de rabia y sus lágrimas caían libremente, pero él se forzó a no intervenir. Sabía que esta vez necesitaba ser estratégico, no impulsivo. Cuando finalmente terminó, Hortensia tiró la vara en el suelo y entró en la casa, dejando a Ramiro solo en el patio, encogido como un animal herido. El niño quedó allí por mucho tiempo, pequeños sollozos escapando de su pecho delgado. Don Joaquín no aguantó más. Olvidando todos los riesgos, saltó la cerca baja y corrió hasta Ramiro. El niño levantó los ojos hinchados y encontró el rostro preocupado del ranchero. «Señor Joaquín», Ramiro susurró, mal creyendo que el hombre estaba allí. «Estoy aquí, mi niño». Don Joaquín susurró de vuelta, arrodillándose al lado de Ramiro. «Vine a buscarte». Ramiro se lanzó en los brazos de don Joaquín, finalmente permitiendo que todas las lágrimas contenidas saliesen. Allí, seguro en el abrazo de aquel hombre bondadoso, él finalmente entendió lo que significaba ser protegido, ser amado incondicionalmente. Pero ninguno de los dos percibió la silueta de Hortensia en la ventana de la cocina, observando la escena con una expresión que mezclaba rabia y algo mucho más peligroso. La determinación de una persona que se siente acorralada y está dispuesta a cualquier cosa para mantener el control.
La voz de Hortensia cortó el aire como una lámina cuando ella apareció en la puerta trasera, los ojos centelleando de una rabia que don Joaquín nunca había visto antes. «Quite sus manos sucias de mi hijo», ella gritó marchando en dirección a ellos con pasos furiosos. «Yo sabía que usted iba a intentar alguna cosa». Ramiro se encogió aún más en los brazos de don Joaquín, su cuerpecito temblando de miedo. El ranchero se levantó despacio, colocándose protectivamente enfrente del niño. «Doña Hortensia, por favor, cálmese», don Joaquín dijo con la voz controlada, aunque su corazón estuviese disparado. «El niño estaba lastimado, yo solo estaba ¿qué? Intentando hacerme parecer una madre mala». Hortensia avanzó más, sus puños cerrados. «Usted no tiene derecho ninguno de tocarlo. ¡Ninguno!». Él estaba sangrando. Don Joaquín respondió firme, mostrando las manchas rojas en su camisa donde Ramiro habíase apoyado. «Un niño lastimado no es cuestión de derechos, es cuestión de humanidad». Hortensia paró por un momento, percibiendo que había otros vecinos comenzando a aparecer en las ventanas, atraídos por los gritos. Siempre preocupada con las apariencias, ella bajó un poco el tono de voz, pero mantuvo la agresividad. «Escuche aquí, viejo metiche». Ella siseó entre los dientes. «Mañana por la mañana yo y Ramiro estamos tomando el camión para la Ciudad de México. Y si usted intentar impedir de cualquier forma, voy a la policía a decir que usted está acosando a un niño». Ramiro soltó un gemido de desesperación que partió el corazón de don Joaquín. El ranchero miró para el niño, vio el terror en sus ojos y tomó la decisión más corajuda de su vida. «No», él dijo simplemente. Hortensia parpadeó, confusa. «¿Cómo así, no? No voy a dejar usted llevar a este niño para lugar ninguno», don Joaquín respondió, su voz ganando una fuerza que él no sabía que poseía. «No mientras él estuviese siendo maltratado». «¿Maltratado?». Hortensia rió, pero era una risa nerviosa. «¡Qué absurdo! Yo educo a mi hijo de la forma que pienso cierto». «Educación no incluye palizas que dejan marca ni privar niño de comida», don Joaquín replicó, pensando en todo que había grabado en los últimos días. El rostro de Hortensia empalideció. ¿Cómo él sabía sobre la comida? Usted ha estado espiándome». Antes que don Joaquín pudiese responder, el sonido de un coche parando enfrente de la casa interrumpió la discusión. Carmela, la trabajadora social, descendió de su cheta blanco, acompañada de dos hombres que Ramiro no reconoció. «Buenas tardes», Carmela dijo, aproximándose del grupo tenso en el patio. «Recibimos una denuncia de maltrato y vinimos a hacer una verificación». Hortensia quedó lívida. «¿Denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Quién fue que...?» Sus ojos se volvieron inmediatamente para don Joaquín, que permaneció en silencio, pero no negó nada. «¿Doña Hortensia Silva?», uno de los hombres preguntó, mostrando una identificación. «Soy el consejero tutelar Darío Benítez. Necesitamos conversar sobre la situación del menor Ramiro Silva». «No hay situación ninguna», Hortensia protestó, pero su voz traicionaba nerviosismo. «Ramiro está bien cuidado. Pregúntenle para él». Todos los miradas se volvieron para Ramiro, que estaba parcialmente escondido atrás de don Joaquín. Carmela se arrodilló en la altura del niño, hablando con voz suave. «Hola, Ramiro. ¿Tú puedes decirme cómo está sintiéndose?». Ramiro miró para Hortensia, después para don Joaquín y finalmente para la mujer bondadosa a su frente. Por la primera vez en mucho tiempo, había adultos que parecían genuinamente preocupados con él. Él comenzó, pero su voz falló. Intentó nuevamente. «Estoy con mucho miedo». «¿Miedo de qué, querido?». Ramiro respiró hondo, reuniendo toda la coraje que consiguió. «Miedo de ir para la Ciudad de México. Miedo de apañar de nuevo. Miedo de...». Él miró directamente para Hortensia. Miedo de ella. Hortensia abrió la boca para protestar, pero Darío levantó la mano, silenciándola. «Ramiro,
Carmela continuó gentilmente. ¿Te gustaría quedar aquí en el pueblo? El niño asintió vigorosamente, lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. Quiero quedar con el señor Joaquín. Él es bueno conmigo. Él me da comida y nunca me pega. ¡Eso es mentira! Hortensia explotó. Él está inventando esas cosas. Niños mienten para llamar atención. Doña Hortensia, Darío dijo seriamente, tenemos evidencias que sugieren lo contrario. Carmela hizo una señal para el tercer hombre, que había quedado silencioso hasta entonces. Él se aproximó cargando un laptop pequeño. Don Joaquín nos ha fornecido algunas grabaciones, Carmela explicó. Con su permiso, nos gustaría de revisar el material con todos presentes. Don Joaquín asintió, y el hombre abrió el laptop. En la pantalla pequeña comenzaron a aparecer las imágenes que la cámara había capturado en los últimos días. Hortensia gritando con Ramiro, empujándolo, pegándole con la vara de carrizo, negándole comida. Con cada escena que pasaba, el rostro de Hortensia quedaba más pálido. Ella sabía que no había cómo negar lo que estaba siendo mostrado en colores vívidas. Eso fue sacado sin mi permiso. Ella intentó protestar. Es invasión de privacidad. La cámara estaba instalada en la propiedad del señor Joaquín, Darío explicó calmadamente, y capturó imágenes de un área que puede ser vista públicamente. Más importante, captó evidencias de maltrato a un niño. Ramiro asistía a las imágenes con una mezcla de alivio y tristeza. Era doloroso revivir aquellos momentos, pero al mismo tiempo libertador ver que finalmente alguien creía en él. Ramiro, Carmela dijo suavemente, ¿te gustaría hablar en particular con nosotros? El niño miró para don Joaquín, que asintió animadoramente. Puedes ir, mi niño. Ellos van a cuidar de ti. Mientras Ramiro era llevado para dentro de la casa para conversar con los consejeros, Hortensia se volteó para don Joaquín con una expresión de odio puro. Usted arruinó mi vida, ella susurró venenosamente. Ahora voy a perder el dinero del gobierno. Voy a tener que explicar eso para mi familia. ¿Su vida? Don Joaquín respondió incrédulo. ¿Y la vida de él? ¿Un niño de 7 años que nunca tuvo la oportunidad de ser realmente amado? Amor no paga cuentas. Hortensia gritó. Usted con su rancho y su jubilación no entiende cómo es difícil crear un niño sola. Entonces, ¿por qué aceptó adoptarlo? Hortensia quedó en silencio, percibiendo que habíase expuesto. La verdad era que nunca había considerado a Ramiro como más que una fuente de renta. Después de lo que parecieron horas, Carmela y Darío salieron de la casa con expresiones serias. Ramiro venía atrás de ellos, sus ojos rojos de tanto llorar, pero con una postura ligeramente más serena, como si un peso hubiese salido de sus hombros. Doña Hortensia, Darío comenzó formalmente, con base en las evidencias presentadas y en el testimonio del menor, estamos removiendo a Ramiro Silva de su guarda temporariamente, hasta que una investigación completa sea realizada. Ustedes no pueden hacer eso. Hortensia protestó desesperadamente. Yo soy la madre de él. Yo tengo derechos. Los derechos del niño vienen primero. Carmela respondió firmemente. Y Ramiro dejó muy claro que no se siente seguro bajo sus cuidados. Hortensia se volteó para Ramiro intentando una última jugada emocional. Ramiro, tú no puedes querer dejar a tu madre. Yo cuido de ti hace 6 meses. Ramiro miró para ella con una sabiduría que no debería existir en un niño tan nuevo. Tú nunca fuiste mi madre, él dijo quietamente. Madres no lastiman sus hijos. Las palabras simples pero devastadoras hicieron a Hortensia recuar como si hubiese llevado una bofetada. ¿Y ahora? Don Joaquín preguntó colocando una mano protectora en el hombro de Ramiro. Ahora, Carmela sonrió por la primera vez desde que llegara. Ramiro quedará bajo cuidados de una familia de acogida temporaria mientras evaluamos la situación permanente. ¿Con quién? Ramiro preguntó aprensivo. Carmela miró para don Joaquín.
¿El señor aún mantiene su oferta de tornarse familia de acogida? Don Joaquín se arrodilló enfrente de Ramiro, mirando directamente en sus ojos. Ramiro, ¿a ti te gustaría venir a vivir conmigo? No sería para siempre a principio, pero sería un comienzo, y yo prometo que tú nunca más vas a pasar hambre o llevar una paliza. Ramiro no dijo nada por un largo momento. Entonces, lentamente, él se lanzó en los brazos de don Joaquín, abrazándolo con toda la fuerza que su cuerpecito delgado conseguía reunir. Sí, él susurró, quiero quedar con el Señor. Los meses que se siguieron fueron de transformación total en la vida de ambos. Ramiro floreció bajo los cuidados de don Joaquín, como una flor que finalmente recibe sol y agua. Ganó peso. Aprendió a reír nuevamente y descubrió lo que significaba vivir en un hogar donde él era realmente deseado. Don Joaquín, por su parte, redescubrió la alegría de tener propósito. La casa que había estado silenciosa por 3 años ahora resonaba con risas y conversaciones. Él enseñó a Ramiro a cuidar de la huerta, a alimentar las gallinas, a pescar en el riachuelo que corría en el fondo de la propiedad. La investigación oficial confirmó todos los maltratos documentados. Hortensia perdió definitivamente el derecho de adoptar niños y se mudó para la Ciudad de México, desapareciendo de la vida de Ramiro para siempre. La comunidad entera abrazó a la nueva familia. Doña Prudencia, de la iglesia, enseñaba a Ramiro a hacer galletas los domingos. El profesor Benjamín lo ayudaba con la tarea en las tardes. El doctor Zacarías atendía al niño gratuitamente siempre que necesario. Pero fue en una tarde de diciembre, casi un año después de aquel día terrible en el patio, que la mayor revelación de todas vino a la tona. Ramiro y don Joaquín estaban plantando girasoles en el jardín que antes pertenecía apenas a Remedios, cuando el niño hizo una pregunta que tomó el ranchero de sorpresa. «Señor Joaquín, ¿puedo preguntar una cosa sobre doña Remedios?» «Claro, mi hijo. ¿Qué tú quieres saber?» Ramiro paró de cavar y miró seriamente para don Joaquín. «El señor dijo que ella quería mucho tener hijos, ¿verdad?» «Sí, era el sueño de la vida de ella. Y el señor piensa que ella quedaría feliz si supiese que ahora el señor tiene un hijo». Don Joaquín paró de plantar, profundamente emocionado por la pregunta. «Yo pienso que ella quedaría muy feliz, Ramiro, muy mismo». Ramiro sonrió y volvió a cavar. Después de algunos minutos de silencio, él habló nuevamente, pero tan bajito que don Joaquín casi no oyó. «Yo soñé con ella ayer». Don Joaquín levantó la cabeza, sorprendido. «¿Soñó con Remedios?» «Soñé. Ella estaba en el jardín cuidando de las flores. Cuando me vio, sonrió y dijo que estaba esperando hace mucho tiempo para conocerme». Ramiro miró para don Joaquín con sus ojos brillantes. «Ella dijo que el Señor necesitaba de mí tanto cuanto yo necesitaba del Señor». Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro barbudo de don Joaquín. En todo aquel tiempo, él había creído que estaba salvando a Ramiro. Nunca había percibido que, en verdad, Ramiro es que estaba salvando a él. ¿Y sabes qué más ella dijo? Ramiro continuó, ajeno a las lágrimas del hombre que ahora consideraba su padre. Ella dijo que amor es igual a la semilla de girasol. Mismo cuando parece que no tiene nada, si tú cuidar con cariño, se vuelve la flor más bonita del jardín. En aquel momento, don Joaquín comprendió finalmente el verdadero milagro que había acontecido en sus vidas. No había sido apenas sobre salvar a un niño maltratado. Había sido sobre 2 almas solitarias que se encontraron exactamente cuando más necesitaban una de la otra. 6 meses después, en una ceremonia sencilla en el foro del pueblo, Ramiro Silva se tornó oficialmente Ramiro Mendoza. La adopción fue aprobada por unanimidad, con cartas de apoyo de toda la comunidad.
En la fiesta de conmemoración, realizada en el propio rancho, Ramiro corrió entre los convidados mostrando a todos su nuevo documento. «Miren, ahora yo tengo un padre de verdad». Don Joaquín observaba todo del porche, Remedios sonriendo para él del cuadro que ahora quedaba en la sala de estar, no más sola en la cocina silenciosa. La casa estaba llena de vida, de risas, de futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de los mismos colores dorados de los girasoles que se balanceaban en el jardín, Ramiro corrió hasta don Joaquín y se acurrucaron juntos en la mecedora del porche. «Padre», Ramiro dijo, y don Joaquín nunca se cansaría de oír esa palabra. «Gracias por enseñarme que familia no es quien nace junto, es quien escoge quedar junto». Don Joaquín abrazó a su hijo más apretado, mirando para el campo de girasoles que ellos habían plantado juntos. Cada flor dorada volteada para el sol era un símbolo de esperanza, de recomienzos, de milagros que acontecen cuando dos corazones corajudos deciden abrirse para el amor. Y allí, en aquel porche sencillo de los alrededores de San Miguel el Alto, un ranchero de 73 años y un niño de 8 años descubrieron que a veces los mayores milagros vienen en los menores paquetes, que amor no tiene edad para comenzar ni plazo para terminar, y que familia es, arriba de todo, una elección del corazón. Los girasoles se balanceaban suavemente en la brisa de la tarde, sus caras doradas siempre volteadas para la luz, exactamente como dos almas que finalmente habían encontrado su camino para casa.